En el video anterior hablamos sobre un violinista que es conocido por su expreso trato con el diablo, del cual tenemos prueba en un testimonio recogido y publicado por uno de sus amigos. Y es que el violín es un instrumento sumamente difícil de dominar, al grado de que muchas personas no logran sonar decentemente a oídos de los profesionales, aún con años de práctica. Yo personalmente conozco un violinista que apodó a su instrumento Satanás por los malos ratos que le hacía pasar y porque también estaba hecho con una madera que parecía casi tan roja como la sangre. En este video voy a hablar sobre aquel violinista que sucedió al mismísimo Giuseppe Tartini como el violinista del diablo. De quien hablo es probablemente uno de los primeros músicos en comportarse como verdadero rockstar, dando a su puesta en escena casi tanta importancia como la que daba a la interpretación de sus piezas. En esta ocasión hablaremos de Niccolò Paganini, quien es autor de algunas de las piezas más hermosas y a la vez desafiantes por su dificultad en el temido instrumento que es el violín, pero también en instrumentos tan populares como la guitarra. Bienvenidos una vez más a este espacio, en este hermoso ciclo donde comentamos algunas de las más célebres historias sobre pactos demoníacos. Como dije en la introducción, Niccolò Paganini heredó el título de violinista del diablo del afamado Giuseppe Tartini, solamente con la diferencia de que Paganini, en lugar de ocultarlo a toda costa, se sirvió de él para ganar mucha más popularidad de la que su sola música le traería naturalmente. Paganini nació en 1782 en Génova. Su padre era músico y tocaba la mandolina, que es un instrumento que normalmente tiene la misma afinación que un violín. No tardó mucho en mostrar que estaba dotado para la música, al grado de que era poseedor de un don que muy pocos en la historia han tenido, a saber, el oído absoluto, lo que le permitía identificar notas musicales al ser escuchadas de una manera tan fácil como cuando reconoces una palabra o un color, por intentar de explicarlo de alguna manera. Como su padre era un músico que jamás logró una gran fama como seguramente hubiese querido, descargó en el joven Niccolò todo el esfuerzo para que él llegara a ser alguien en el mundo de la música. Claro, además tenía el pretexto de sus dones. El padre del futuro violinista diabólico se volvió muy autoritario al punto de que lo hacía practicar encerrado durante 10 horas o hasta que una pieza o pasaje se le pudiera salir de forma perfecta. Su esfuerzo para hacer del futuro un joven hombre en la historia comenzó a dar frutos muy pronto y tan solo con 9 años el joven prodigio debutó ante el auditorio de su ciudad y empezó a escribir sus primeras obras originales. La fama del joven violinista creció como la espuma, a tal grado de que su infancia se vio envuelta en ser requerido por personas adineradas para que tocara en sus suntuosas y aristocráticas reuniones. En su adolescencia lo mismo, Paganini era requerido para tocar en muchos lugares gracias a su talento musical. Todo esto siempre llevado de la mano de su padre, pero cuando finalmente llegó a la temprana adultez, cuando cumplió la edad de 17 años, por fin decidió alejarse de la estricta y dura mano paterna para hacer su carrera como le diere su gana. Acto seguido, el joven que fue controlado toda su vida con dureza y que podía por fin hacer de su vida algo absolutamente suyo, cayó en varios tipos de vicios, destacando que era un gran amante de los juegos de azar y las mujeres. Como su vida musical era bastante generosa para él, se dio la oportunidad de gastar bastante en compañía y en probar su suerte con diferentes actividades. No obstante, cuando todo parece apuntar a que el famoso violinista quedaría arruinado a causa de sus vicios, ocurre algo que hoy todavía es un misterio. El violinista del diablo, que todavía no tenía detrás de él ninguna historia que lo vinculara con el enemigo, se desapareció de la escena pública durante algunos años y se dedicó a escribir piezas para guitarra. Algunas versiones afirman que lo que salvó al vicioso músico fue el amor, es decir, que conoció a una mujer de la nobleza de la que se enamoró y con la que comenzó un romance, de lo cual derivó que ésta lo sustrajera de su vida de rockstar para tenerlo en su castillo como su compositor personal, lo cual explicaría un poco la razón de que Paganini comenzara a componer para guitarra. Sin embargo, el supuesto idilio no duró demasiado, por lo que el joven violinista volvería después de un poco tiempo, aunque con ánimos reforzados en cuanto a su actividad para componer en su instrumento predilecto, el violín. Es en esta época, primera década del siglo XIX, en que Paganini compone sus 24 caprichos, obras por las cuales muchos lo conocen actualmente como uno de los compositores
más difíciles de interpretar. Sobre esto, además se dice que Paganini pudo haber sufrido un síndrome llamado síndrome de Marfan, que generalmente afecta el tamaño de algunas extremidades, como las manos, ya que algunas fuentes indican que el diabólico violinista tenía una mano cuya envergadura llegaba a los 45 centímetros, lo cual es muchísimo. Y naturalmente esto, en lugar de serle un obstáculo para sus interpretaciones, le significaba una grandísima ventaja. Además de esto, la personalidad de Paganini también era algo que daba mucho de qué hablar, ya que era sumamente celoso con sus obras y no permitía que se le hicieran copias a sus partituras. Sumado a esto, tenía un aspecto que le hacía ver más viejo de lo que era, teniendo todo su atuendo una composición casi lúgubre. Paganini en su adultez ya comenzó a dar gira tras gira, dando conciertos que dejaban sin palabras a los asistentes debido a su enorme y casi sobrenatural talento, por lo cual, como es de costumbre en estas leyendas que involucran pactos demoníacos, los rumores respecto a que su virtuosismo no era natural sino que había sido dado por un ente del más allá comenzaron a expandirse como un virus. Había muchas leyendas respecto al origen de sus capacidades y, como claro, la más lógica no es que era una persona dedicada que trabajaba en una técnica todo el tiempo, comenzaron a decir que todo era fruto de un pacto con el diablo u otros cuentos. Se decía, por ejemplo, que Paganini había dado de baja a uno de sus rivales en su juventud y que con sus tripas había hecho las cuerdas de su violín, lo cual hacía que éste sonara majestuosamente. Otros decían que tras su victorioso duelo Paganini había ido a la cárcel y que ahí fue donde el diablo se le apareció para ofrecerle sus servicios, a los cuales obviamente aceptó. Otras versiones decían que el pacto lo había hecho la madre del violinista y que en él había entregado el alma de su bebé para que éste fuera un gran y reconocido músico. Como era de esperarse, el propio Paganini se enteró de todos los chismes que giraban en torno suyo, pero lejos de ofenderse porque eso desprestigiaba sus arduas horas de práctica, o lejos de temer por las consecuencias que dichos cuentos pudieran tener, hizo algo inusitado y usó toda la leyenda a su favor para incrementar su ya de por sí gran fama. Sus presentaciones comenzaron a tener rudimentarios pero tenebrosos efectos especiales que agrandaban esa sensación de misterio y ocultismo que siempre lo acompañaba. Usaba, por ejemplo, primitivos fuegos artificiales, humo y se presentaba con muy poca iluminación para poder jugar plenamente con las sombras. A raíz de esto, los cuentos y leyendas sobre su pacto demoníaco se multiplicaron igual que su fama, y había gente que afirmaba haber visto al diablo conduciendo su violín mientras éste tocaba. Otros decían ver sombras de espectros acompañando al violinista. La jugada de Paganini había salido a pedir de boca y alcanzó a estar en las charlas de muchas personas, lo que le llevó a llenar de amantes de buena música las salas en que tocaba, aunque también de amantes del morbo. Todavía en su época de apogeo, se transformaron constantemente las leyendas que giraban a su alrededor. Algunas personas afirmaban que en lugar de haber dado de baja a un rival en su adolescencia, lo había hecho con una amante, y esto ocasionaba que cuando tocaba su violín, entre las hermosas notas se pudieran escuchar los horribles alaridos de un alma en pena que estaba atrapada en su instrumento. Nada es para siempre, por lo que a pesar de la gran vida que se daba con tanta fama que tenía, en la segunda década del siglo XIX la salud del endemoniado músico comenzaba a decaer al punto de que padeció de tuberculosis y contrajo sífilis, como Nietzsche. Se cuenta que a pesar de sus padecimientos, que en un momento lo tenían anclado a su cama, Niccolò Paganini nunca dejó de tocar su violín, al grado de que, aún en el hecho de su muerte, este siguió tocando con tanta pasión como si estuviera frente a uno de sus habituados auditorios, que esperaban de él una apasionada y diabólica interpretación. El violinista falleció finalmente el 27 de mayo de 1840 en Niza. Fue entonces que su leyenda le cobró factura, ya que el obispo de Niza se negó a enterrarlo dignamente a raíz de que se creía que realmente aquel violinista había hecho un pacto con el mismísimo diablo. No fue hasta 5 años después que uno de sus hijos logró que le dieran entierro en una de sus propiedades. Es notable cómo la vida y obra de Paganini tuvo cierto revuelo gracias a los rumores que él mismo propició o de los que se aprovechó de alguna forma. Si lo pensamos, podríamos decir que Paganini es un antecedente directo de todos los shows musicales que incluyen puesta de escenas que pretenden parecer diabólicas o rudas, cosa que hoy día es más que nada fácil de ver en géneros como el heavy metal o incluso el rock pop.